Buenas, ¿cómo estáis? Vamos a intentar hacer la charla con Arantxa en mi perfil. A Vale. ver si... ¿Estás en directo? Sí. Pues no me sale. Dice que está avisando a mis seguidores para que se unan a mi vídeo. A mí me tarda en salir también normalmente. Vale. Ahora ya te veo. Ya está. Si nos deja. A ver. Sí, A ver. sí, bien, Sí, bien, bien. bien. Bien, bien, bien. Bien. Vale. Vale, pues Pues nada, nada, pues por pues por aquí. aquí. Pues por aquí. Ha decidido Instagram que va a ser en mi perfil. Pues es el primer directo que hago yo en mi perfil. Sí. María, no te No te sale sale la la cara. cara. No me sale la cara. Pues a ver, dime, porque es que yo sí que me Ahí veo. sí, Vale. ahí sí te sale. Ay, que yo sí que me veo. A ver, aquí. Joder, vaya mañana de dificultades. Nos ha costado, ¿eh? Sí, sí, ya ves que nos ha costado. A A ver, ver, yo yo no no sé sé si si me... me... Voy a probar. Es que hoy lo oigo un poco regular. ¿Un poquito más? Ya Ya está. está. Ahí. Vale, Vale. es que Es que como como también lo también oía lo oía mal, mal, digo, digo, bueno, bueno, pero pero nada. nada. Bueno, Bueno, buenos días, lo hemos conseguido. sí. Nos ha costado unas cuantas conexiones. Ya ves, pero aquí estamos. Para hablar de sexo y dolor. Sí, Sí. seguimos en nuestra línea de hablar de dolor y de intentar quitar, de intentar quitar normalidad al dolor. Pues sí, porque seguimos en las mismas. Vamos, yo no sé si te ha pasado, pero hace, que ahora, como un mes que hicimos nuestro primer encuentro, y en este mes yo he tenido más de una mujer y más de dos que me han dicho que, pues mira, me acuerdo del caso de una embarazada que está con unos dolores que los describe como si la estuvieran rajando el suelo pélvico y que le han dicho básicamente que es normal, que pues eso, que ya si eso cuando se desembarace, pues te dejará de doler. Sí, Sí, yo yo he he tenido tenido una una mujer, mujer, un un posparto, posparto, que que igual igual está en el en segundo segundo mes mes de de posparto posparto y y la la normalización normalización del del dolor dolor y y de, de, bueno, bueno, ya ya se se pasará, pasará, esto es esto es normal, normal, esto esto ya ya se se pasará. pasará. Y Y hay hay una una contractura contractura y y hay hay una una episiotomía, episiotomía, o sea, hay hay un un montón de montón de cositas cositas por por las las que que tiene tiene dolor. dolor. Uh -huh. Sí, sí, la capacidad de normalizar el dolor de la episiotomía es brutal, ¿eh? Es Es alucinante. alucinante. Hola Episiotomía. Matilde. Hola Hola Matilde, Matilde. episiotomía, Episiotomía, forceps, forceps, posparto, posparto. en En general, todo lo general, que va todo en lo el que va en parto el parto posparto es posparto es normal. normal. Y luego Y no nos Y no damos iniciar. nos damos cuenta cuenta muchas muchas veces veces del del daño que daño que hacemos los hacemos los profesionales de la profesionales de la salud salud cuando cuando normalizamos normalizamos que el que el posparto posparto tiene que tiene que ser ser horrible y horrible y doloroso. doloroso. Ya ves, ya ves, ya ves. Con lo cual, pues bueno, pues aquí estamos. Hablar otro ratito de dolor. Y Y hoy hoy pues pues queríamos queríamos hacer hacer un un poco poco más más de de énfasis énfasis para para hablar hablar del del dolor dolor en en las las relaciones relaciones sexuales, sexuales, ¿no? ¿no? Que Que es es otra otra gran gran normalidad. normalidad. Y tanto, sí, sí, el dolor de las relaciones sexuales que se normaliza hasta el punto de que lo que tenemos interiorizado todas y todos es que la primera relación tiene que doler, es normal que duela. Y esto es algo que yo la verdad es que nunca le había dado muchas vueltas, porque obviamente pues tienes tu primera relación, pasa lo que pasa, y ya pues ahí la tienes, con un recuerdo más o menos bonito, lo que sea, pero que tampoco le había dado muchas vueltas. Y hace poco no sé dónde leí que efectivamente teníamos totalmente normalizado que la primera relación debía doler y realmente ese dolor
que está tan normalizado viene por una falta de educación sexual, realmente. Efectivamente. Ujú. Y además que el tema de la educación sexual, que tú además estás dándole cañita a eso con un taller ahora enfocado para familias y tal, eh, nos pasa que al final pues como que se va dejando, nunca, a lo mejor lo han hecho con nosotros de una forma orgánica, me sale decir, y no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y yo me he visto en situaciones con la hija de mi chico que de repente me pregunta una cosa que me ha pillado totalmente de sorpresa y yo no había pensado y le he respondido de una forma que he dicho, ay madre, esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo. Porque solo le voy a transmitir miedo, vergüenza y de esto no se habla y no puede ser, no puede ser. Y fíjate que nosotros queremos recursos, ¿no? Porque al final en consulta es que nos dedicamos una parte muy grande que nos dedicamos en la consulta es hablar de educación sexual. Pues porque hay patología o porque no la hay, porque muchas veces tenemos que dar esa información para prevenirla. Pero es cierto que cuando nos encontramos en un ámbito, sobre todo infantil, que nos pregunta, o adolescente, te sale la mochila. No te sale realmente la parte profesional o la información correcta. Nada, para nada. Y somos profesionales, tú imagínate como familia. Claro, total, total. O sea, si es que me pasa con tantas cosas de eso que me doy cuenta, es, joder, yo soy profesional y esto me cuesta, pues es que una familia que no se dedique a esto puede estar, que a lo mejor se apaña más que yo en un momento dado, ¿no? Pero en la mayoría de los casos sí, estamos perdidísimos y la mochila que llevamos de la no educación sexual que se hace en este país, pues es así de maravillosa. Y lo primero también, hablamos de familias, pero también un colectivo muy importante son los educadores y los maestros, que tampoco, yo tengo formación como educadora infantil y no me han hablado de un genital infantil, me han hablado del control de clítoris. Y ya. Y ya. Y hablar del clítoris, vamos, ya. Olvídate. Olvídate. Eso ya es como algo que es como aparece y desaparece. El clítoris es ese órgano que ha aparecido a lo largo de la historia en varios momentos por varios estudiosos que lo han encontrado y lo han descubierto y ha vuelto a desaparecer. Sí. Y ahora, hombre, ahora ya creo que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ahora ya lo conocemos muchos. Sí, pero joder. Pero igual también hay una difusión muy grande de información sobre el clítoris. Estos últimos años estamos teniendo un boom de informar y que a la gente le vaya sonando lo que es un clítoris. Sí, a mí solo hay una cosa de clítoris que he buscado más de una vez y que no encuentro, que sería como una imagen in vivo del clítoris, que no sea en 3D, que no sea en ecografía, que no sea un dibujo. Y eso no lo encuentro, que entiendo que es difícil, ¿no? He encontrado algo en disecciones y tal, pero claro, en disecciones ves un músculo y es que no te parece un músculo. O sea, casi mejor se ve en un filete el músculo que en una disección. Entonces, pues eso, en disección sí que lo he visto, pero así in vivo no he encontrado nada. Que yo entiendo que debe ser complicado por la zona en la que está y todo eso, pero me causa mucha curiosidad. Sí, mira, ahora que lo dices, yo tampoco lo he visto nunca. En imagen, en eco, sí, pero en una disección como tal no lo he visto. Pues mira, ahí tenemos... Ya tenemos trabajo. Más. Más. Bueno, y cuando hablamos de, como, en relación de lo que estabas diciendo, de toda la falta de educación sexual, pues radica esa normalización del dolor, ¿no? Lo que tú bien decías, que en la primera relación tenemos mucha asociación a que tiene que haber dolor y que va a ser algo doloroso para la mujer. Y bueno, pues venimos a contaros hoy cositas sobre disfunciones, sobre enfermedades que tienen que ver con el ámbito sexual y el dolor. Efectivamente.
Y además que volvemos un poco, ¿no? A lo de ponerle nombre a ciertas cosas, pues ya muchas veces nos hace tomar acción sobre ello, ¿no? Pues sí, sí. Efectivamente, tenemos aquí un guioncito más o menos para seguir, luego ya iremos cada una a donde nos quiera llevar. Pero queríamos empezar un poco por que el dolor en las relaciones puede ser un síntoma de disfunción. Claro, eso es. Bueno, puede, Y sobre puede todo o es, más bien. Es un síntoma de que a disfunción. veces son disfunciones muy sutiles, o sea, cosas de tejidos, cosas muy sencillas que las tratas en muy poquito tiempo y mejora la mujer. Efectivamente, sí, sí, porque luego esa es otra. Lo que ya estuvimos hablando, de que el dolor en la mujer lo asociamos mucho a síntomas emocionales y tal, y cual y pascual, y en muchos casos, sobre todo este estilo de disfunción, problema de un tejido que está más rígido de lo normal, que tiene una contractura, llamadlo como queráis, es al revés. Este dolor me afecta a lo emocional, obviamente, porque al final no puedes tener una relación en la que estés tranquila y relajada, sino que al final estás todo el rato alerta y obviamente eso te me saldrá la palabra, te lleva a estar pues, más alerta y no disfrutar a lo mejor tanto como podrías. Sí, y asociar la sexualidad con dolor en lugar de con placer, que ese es el gran mogollón que se genera con estas cosas. Que empieza siendo algo a lo mejor más físico y nos acabamos en una patología emocional, psicológica, y que hay que hacer trabajo y derivación a psicología y a sexólogos. Efectivamente. Otro campo, de hecho, el nuestro, el de la fisiosexología, en el que necesitamos trabajar en equipo en muchos casos. Y tener una red. No podemos disociar. No. En otras patologías tampoco. Pero en el ámbito de la fisiosexología no podemos dejar de un lado la parte física y la parte emocional y dividirlas. Va todo junto. Estamos hablando de una zona muy íntima, de algo que tiene que estar asociado a la relación con otra persona o contigo mismo. Y que al final tenemos que tocar también la parte emocional. Sí, además, la sexualidad, desde que nacemos, nos define o nos construye. Y es algo que está muy profundo en cada persona y que sale, bueno, y que muestra un montón de cosas nuestras, ¿no? Propias. Y, joder, es muy duro el vivirlo pues con miedo, con dolor, y además con miedo a expresarlo algunas veces, ¿no? Porque esa es otra. Los adjetivos que se nos ponen muchas veces a las mujeres, por un lado, de frígida, de sosa o llámalo X, y por otro lado, si nos pasamos, entre comillas, de puta, dicho mal y pronto, pues, joder, es que estamos ahí bailando entre dos aguas muy chungas. Y luego la otra parte que es la de no contar nada. O no hablar ni de sexualidad, ni de lo que siento, ni de la... ¿no? Y así ya no me categorizan y no estoy ni en un saco ni en el otro. Efectivamente, Eso es muy habitual. efectivamente, claro, eso nos lleva también a otra serie de cosas. Claro. Sí, a la anulación, a desconectarnos de la zona genital y otra vez que vuelven a aparecer disfunciones de otro tipo. Más a lo mejor a nivel neurológico o incontinencias, cosas que tienen también mucho que ver con el no reconocer esa parte corporal. María, ¿puedes bajar un poquito el audio tuyo? Pues el mío, el del... El del móvil. Pues no lo sé, porque... A ver. ¿Qué tal ahora? A ver. ¿Me Sí, oyes? sí, igual. No, es ¿Qué que, puedo probar? es que es el micrófono, entonces el micrófono o me lo alejo. No, sí soy yo, es que me rebota mi voz. Ah, no, vale, es la del ordenador entonces. Pero es que lo tengo bajado, pero no sé por qué se oye igualmente.
Puedes silenciarlo. Sí, pero claro, no quiero silenciar el micrófono porque entonces no se me escucha a mí. Entonces, lo que no sé es dónde silenciar. A ver. Ah, espera. A ver ahora. ¿La? Ya está. Ahora, ya está. Vale, Ahora sí. ya está. Y la tecnología. No, es que digo, como rebota, digo, y de repente he dicho, jope, es que a lo mejor María, si baja algo, pues, nos oímos bien, Pues simplemente. ese era mi ordenador. Era el ordenador. Vale, perfecto. Imagina porque luego se entiende muy mal cuando lo estás escuchando, cuando llevas un rato escuchándolo. Mm, Perdón, ya está, no sé ya dónde estábamos, qué estamos. estábamos diciendo. A ver, nada, nos hemos quedado ahí un poco en la primera parte. Quizás podemos hablar ya un poco también de la falta de información de profesionales sanitarios, principalmente en Ujú. el posparto, que ya has comentado tú un poquito antes, y cómo eso Sí, afecta. eso nos afecta un montón. Vamos, tú igual tú verás un montón de casos y durante la gestación. O sea, durante la gestación también puede haber disfunción a nivel sexual y que haya dolor. Ujú, Y también es como que normalmente durante la gestación lo que las mujeres eligen es, pues no vamos a tener relaciones porque como aparece dolor y suele ser un dolor además que las queda durante horas o incluso un par de días, pues prefieren no tener relaciones, ¿no? Y entonces al final es decir, jopetas, si eso está pasando, nos está diciendo que está pasando algo. Luego a lo mejor te vas a hacer un masaje perineal, el trabajo del masaje perineal y te encuentras pues un poco de todo por ahí, ¿no? Entonces, y entiendes por qué realmente había ese dolor. Pero en la gestación también es un momento en el que los profesionales sanitarios también tienen que tener poder ofrecer esa información a las mujeres, ¿no? Porque además ya es un momento que da mucho miedo. Si yo estoy embarazada y encima me aparece dolor en relaciones, pues vamos, es que lo normal es que no las quiera ni con pintura claro. porque no, yo no sé qué va a pasar o qué le puede pasar a mi bebé o qué me puede estar pasando a mí para que ocurra eso. Entonces, en el embarazo y en el posparto creo que son súper importantes para profesionales que llegue la información de que hay disfunciones que pueden aparecer en estas etapas y que son habituales, pero que no son normales y que nos tienen que poner en alerta. Sí, efectivamente, y que quizás nos falta también trabajo que mira que hacemos trabajo de divulgación, pero trabajo de divulgación a las fisios que nos dedicamos a esto un poco para que los otros profesionales sepan qué es lo que hacemos. Porque a Ujú. mí, no sé si te habrá pasado a ti, pero a mí me ha pasado alguna vez, pocas, pero alguna vez, de una paciente pues que tenía pues, algún proceso ginecológico, entonces le llega la información que desde fisioterapia podemos ayudarla, ¿no? Y en cuanto se le ocurre comentarle al ginecólogo, profesional sanitario que corresponda, que está acudiendo a una fisioterapeuta, dice, uy, pero eso ni se te ocurra, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Es como, bueno, pero ¿qué se piensa que estamos haciendo y qué vamos a hacer, ¿no? Que, que muchas, también, por ejemplo, me han venido mujeres con creencias de que, por ejemplo, una cicatriz de episiotomía, cuando ya se ha cerrado completamente, por el trabajo que hagamos manual, que yo siempre voy muy a tolerancia y de una forma muy suave, y si por lo que sea yo a nivel manual no puedo, pues derivo a una persona que pueda trabajar con radiofrecuencia, por ejemplo, que suele Ujú. venir muy Yo bien. también. Eh, pues vienen con la creencia de que podemos ser capaces de abrir esa episiotomía, cosa o sea, que yo creo que solo se puede volver a reproducir o se puede producir un nuevo desgarro a lo mejor en un futuro parto, porque esa es la zona que está más rígida y tal y cual, pero desde luego con el trabajo que hagamos en camilla, con terapia manual, abrir una episiotomía o cualquier otra cicatriz, que creo que es imposible. No sé Es si a ti que te habría habrá que hacer pasado. una auténtica barbaridad. Sí, pero porque también vienen con miedo, es normal. O sea, yo sí que entiendo esa parte en la que vienen con miedo porque tú tienes un dolor, tienes algo en tu zona genital después de un parto, que da mucho miedo un parto. Para mi periné, que a lo mejor no lo entiendo tanto como periné, pero para mi vulva, porque va a salir un bebé o ha salido un bebé que tengo en brazos y estoy viendo que ha salido por mi vulva, ¿sabes? Es que la información es muy fuerte. Pero claro,
yo ya tengo miedo de base y encima me encuentro que tengo dolor, pues lo normal es que te vienen con mucho, mucho, mucho miedo. Y muchas veces eh, que, que yo siempre digo, bueno, venga, las primeras sesiones, no te preocupes, todo con respeto, todo con tiempo a tu cuerpo, dándote todo el tiempo que tú necesites. Vamos a mirarnos en el espejo, aunque solamente hoy solo nos miremos en el espejo y veamos cómo está esa cicatriz o veamos cómo está la musculatura, ¿no? Pero esa parte de quitar miedo a la zona genital, yo lo veo en casi todos los pospartos. Y Ujú. en disfunción y en fisiosexología, casi todas las mujeres con disfunción sexual vienen igual con un miedo alucinante. Entonces, si encima el profesional sanitario te da ese feedback o te pone todavía más en alerta, pues nos vamos a generar pánico ante un tratamiento que muchas veces viene, se van de la consulta y te dicen, jo, pues es que para el dolor que tengo no he notado dolor, ¿no? Que eso es un poco la base de lo que hablábamos, ¿no? De plan de tratamiento, de enfoque de tratamiento, que ahora lo contaremos al final, pero esa parte en la que tenemos que nos focalizamos y desde el primer momento la regla de no dolor, o sea, el trabajo que se hace en fisiosexología no debe doler, bueno, en fisiosexología, o no sé si te pasará con el masaje perineal, que es también otra normalización del dolor, ¿no? Sí. Cuando les digo que es que el masaje perineal no tiene que doler, me dicen, no, 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 es que esto tiene que doler. Es que, digo, no, si duele es porque estamos haciendo algo que a nuestro músculo no le va bien. Y tenemos que buscar otra estrategia para trabajarle, pero de forma que no nos hagamos daño. Y igual, y las pobres aguantan carros y carretas con el Ya masaje ves. perineal. Y es como, pero chicas, que de verdad que no tiene que doleros. Que hay un mogollón de opciones para trabajar el masaje perineal sin vivenciar el dolor. Que la zona genital no tiene que dolernos nunca, nunca. Joe. Qué frase, me encanta, ¿eh? La zona genital no tiene que dolernos nunca, es para enmarcarla. Sí. Es para Y enmarcarla. grabárnosla aquí, en la Sí, cabecita, y sí, sí, grabárnosla. Que si totalmente. duele es porque pasa algo, o porque, si he tenido un parto reciente, pues oye, obviamente mi perineal ha sufrido, he tenido un traumatismo, pues como si me caigo y me doy en la rodilla y mi rodilla se está recuperando, ¿no? Pues eso son cosas normales, el cuerpo está haciendo un proceso de curación. Pero fuera de eso, fuera de un traumatismo, fuera de una lesión, fuera de una cirugía, postcirugía, no tiene que haber dolor. Y es algo que creo que tenemos que divulgar y decir 20 millones de veces, todas las veces que haga falta. Pues sí, totalmente. Y repetirlo. Y repetirlo mucho, 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 mucho. Mucho, mucho, hasta que nos lo empezamos a grabar, a crear y que lo empecemos a contar a todas las mujeres con las que nos Porque, relacionamos. mira, hace poco, con qué era? Ah, con la semana pasada, con las preguntas de la pregunta trascendental de salud femenina que hago yo los lunes, Uh -huh. pues eso, también comentaba un poco, ¿por qué creéis que está tan normalizado el que los temas fisiológicos de la mujer duelan? Y Un resbalón. contaba una compi, que además es una compi que es sexóloga, que ya le ha pasado con un grupo de mujeres decir que no es normal que la regla duela y casi que se le echan encima diciendo, no, no, pues claro que es normal, ¿cómo no va a ser normal? Y yo, o sea, lo entiendo, ¿no? Porque es como que a ti te duele de toda la vida. Pues igual que me pasa a mí, por ejemplo, con muchas mujeres que vienen con estreñimientos. Como yo soy estreñida de toda la vida. Como, o sea, no, ¿para qué le vamos a dar vueltas a esto, no? Si yo soy estreñida de toda la vida y esto es así. Y yo, mira que no, que es que lo mismo haces esto y ya. Y en muchos casos el estreñimiento se resuelve, pues igual que se puede resolver un dolor a nivel vaginal, con relaciones, con una sesión de fisioterapia, que a lo mejor no es en todos los casos, pero que hay veces Uh que -huh. pasa. Y hay más de una vez y más de dos veces que pasa. Y que cuesta, ¿no? O sea, primero tienes esa creencia y te dicen algo que al final te favorece, ¿no? Es como, oye, es que ese dolor que tienes a lo mejor no tienes por qué sufrirlo. Y aún así es como, oye, que este dolor yo lo tengo toda la vida y aquí viene conmigo, a ver si vas a decirme tú ahora que no. Y yo Uh tengo -huh. que repensarme. Sí, porque además ahí llevamos también esa parte más de género,
¿no? Yo lo veo así, que es una cuestión también de género y una cuestión en la que estamos educadas en el sufrimiento desde hace muchas generaciones. Y nosotros ya nos llegan coletazos, pero nos siguen llegando Sí, sí. a gente de nuestra edad o gente incluso más joven. Pero un poco de esa educación que hemos recibido como más, pues eso, sin una mirada de género, y al final nos hace que vivamos mucho en esa creencia del sufrimiento y en la frustración. Y bueno, damos gracias de que todo esto está moviéndose y por eso estamos visibilizando estas cosas, ¿no? No, Porque si no efectivamente. estuviéramos en este momento de la vida, no se nos ocurriría hablar de que las relaciones sexuales no tienen que doler. O sea, porque las tendríamos tan normalizadas que no se nos pasaría por la cabeza ni siquiera que tenemos que hablar de ello, ¿no? O sea, de que es algo importante. Efectivamente. Iba a decir algo y se me ha ido. No sé. Bueno, eh, dolor que podemos ponerle nombre. Hay el dolor en relaciones, tenemos varias disfunciones que pueden ocasionarlo, ¿no? Y una nomenclatura que utilizamos es la dispareunia, que muchas veces hablamos, nosotras enseguida hablamos de dispareunia como en término muy integrado y muy normalizado, y muchas veces no, a los pacientes nos cuesta explicarles o vamos directamente a poniendo etiquetas, ¿no? En lugar de hablar de, pues eso, es, mira, hay un dolor y mira, pues cuando hacemos una exploración y una valoración tenemos este dolor, ¿no? Y puede venir por esto, sino que muchas veces etiquetamos, claro, dispareunia. Y te llega una mujer y le dices, tiene dispareunia. Y es como, Dios, no sé lo que es eso, pero suena fatal. Ya, ¿No? sí, sí, además que la palabra no es la mejor del mundo, desde luego. Y al fin y al cabo la dispareunia es eso, es un dolor que aparece en relaciones, que puede aparecer durante la relación o un dolor que se queda después de la relación sexual. Y que lo que decimos no es normal, o sea, no es normal, es una disfunción que ahora veremos que puede ser por un montón de causas. Tenía apuntada de estadística que 3 de cada 4 mujeres tendrán dispareunia alguna vez en su vida. Es muy fuerte, ¿eh? Es 3 de muy 4. fuerte. Es de 4, o sea, el 75% de las mujeres. ¡Wow! Es súper alto. Entonces, claro, ¿cómo no lo vamos a normalizar? Claro, totalmente. Si ¿Cómo es no lo que vamos a normalizar? si además ya venimos de una primera relación que en su momento fue dolorosa, que es lo que tú decías al principio, ¿no? A partir de ahí ya construimos y para adelante con ese dolor. Uh -huh. Y sigo creciendo y creándome las relaciones basadas en el dolor. Efectivamente. Y luego otra cosa que yo he vivenciado también en consulta es que a lo mejor ha aparecido un dolor de base, he normalizado que las relaciones tienen dolor y llega una etapa en la vida en la que a lo mejor he sido mamá y también he conectado con dolor en la zona genital y entonces ocurre un rechazo total tanto a la zona genital como a las relaciones. Y claro, es que no podemos rechazar una parte nuestra, que es la sexualidad, que conlleva Efectivamente. un montón de historias. Y he tenido bastantes casos de no, si es que nosotros no tenemos relaciones porque para lo que me implica hemos decidido no tener relaciones. Wow. De Es ningún un, tipo, porque la sexualidad es muy amplia, pero al final se va generando una distancia y no tener relaciones de ningún tipo por miedo a que vaya a darse una relación, un coito y ya me predispongo a que como eso puede aparecer, pues ya anulo todo lo demás. claro, y además eso que creo que es difícil, ¿no? Hablar de todos los matices, porque a lo mejor se llega al consenso en la pareja de eso, pero no se hablan todos los matices y pues puede haber muchas frustraciones al final por ambos lados. Y yo aquí, cuando hablo también de sexualidad, me acuerdo mucho de Patricia Pérez Parada, no sé si tú la Uh -huh. conoces. Sí. Pues ella tiene formación en sexología y la verdad es que me contó la visión desde la sexología, que es como desde un punto más filosófico de la construcción de la persona, la sexualidad y tal.
Y desde la sexología, una de las cosas que comentan o que ya comentaba es que no se considera que hay una patología si tú no crees que tienes una patología. Si tú estás a Claro. gusto con una sexualidad en la que no hay penetración, por ejemplo, Ujú. y ya, o sea, a veces que hay gente en consulta que lo que realmente los sexólogos les ratifican es que no pasa nada porque no tengas en un momento una relación sexual con penetración, si tú estás a gusto con ellos, si tu pareja también, si todo está hablado. Y lo que yo quizás veo complicado en esto es pues no llevar toda esa mochila que te dice que sí, que tienes que tener relaciones sexuales con penetración, que en un momento dado a lo mejor lo comentas en tu entorno y te dicen que eres rara, ¿no? O que pareja más rara o algo así. Y, y el haber hablado, ¿no? Todos estos matices que he comentado, bueno, que no he comentado, que digo que al final son muchos matices, ¿no? Los que construyen nuestra sexualidad. Ujú. Sí, sí, claro. Al final la parte más emocional y la parte en la que tú te sientas cómoda. O sea, esto yo creo que sería como dos partes, ¿no? O sea, yo tengo dolor en relaciones y yo puedo elegir qué tipo de relaciones quiero tener. Pero es una elección, o sea, no es por Uh una obligación de que mi cuerpo no puede o que me genera dolor, sino porque yo elijo. Pero independientemente, aunque tú elijas o a lo mejor tú puedes elegir una sexualidad, como lo estabas diciendo, sin que, porque no aparezca dolor. Y tú eliges que no tienes relaciones sexuales con penetración porque, pues bueno, la pareja llega a un consenso de que va a tener relaciones de otra forma, ¿no? Y es igual de válido, es maravilloso. El problema que yo veo es cuando por un origen de una historia tú tomas una decisión, o sea, cuando ya no es algo que tú eliges, sino que lo eliges -huh. a colación de algo que te pasa, ¿no? Me Efectivamente. parece genial que tú elijas no tener relaciones, pero sí que deberíamos poner la mirada a ver qué está pasando en el cuerpo, independientemente. Yo la primera pauta que doy siempre a las mujeres que vienen con dolor en relaciones es que se olviden de la penetración o de lo que a ellas las duela y que se dediquen a conectar con el placer, ya sea con un masaje o porque me abrazo con mi pareja o porque nos hacemos cosquillitas, ¿no? O sea, conectar con el placer desde otra esfera de la sexualidad que no tenga que ser un coito. Uh -huh. Y muchas te dicen, pero bueno, ¿y cómo voy a tener relaciones con mi pareja solo así? No, pruébalo. Y cuando lo prueban y empiezan a conectar con una sensación de placer, cambia mucho la percepción de la disfunción y de la etiqueta, lo que hablábamos, ¿no? Cambia Sí. mucho porque al final se produce un cambio en la sexualidad, en la evolución a la relación sexual hacia otro ámbito, que a lo mejor en otro momento no se les había ocurrido. Efectivamente, bueno, es que lo de la falta de imaginación en cuanto a la sexualidad está ahí. Mm. Y por otro lado, que al final también el vivir situaciones de placer, sean desde otro punto de vista que no sea el de la penetración o el de lo que sea, al final a nivel fisiológico también se mueven una serie de hormonas. Y Ujú. ahí tiene que haber un balance y un equilibrio. Y cuando ese balance, ese equilibrio está desequilibrado, ¿no? Está hacia un lado, hacia el dolor, pues es que se mueven otras hormonas. Eso es. Y sí que hay un factor fisiológico importante también. Mm. Sí, porque se nos olvida todo lo que va detrás de la sexualidad, todo el torrente hormonal, todo el vínculo, ¿no? Otras muchas cosas que van más allá de un orgasmo Uh -huh. y que nos enfocamos mucho en el final, ¿no? Por decirlo alguna, en el objetivo a conseguir y se pierde un poco todo ese proceso durante la relación. Total. Y bueno, pues tenemos un montón de beneficios a la hora de tener una relación con otra persona o con nosotros mismos, ¿no? Porque al final es lo mismo. También puede ocurrir que aparezca dolor en una relación contigo misma. Claro. Obviamente no vas a hacer que te duela, porque vas a buscarte otros recursos y otras herramientas para evitar que aparezca ese dolor, ¿no? Pues en pareja es lo mismo.
Pero también puede ocurrir, si yo tengo una cicatriz, es que me va a doler la cicatriz, por mucho que me toque yo, que me toque mi pareja o que vaya al ginecólogo. Es que si tengo un dolor en un tejido, tengo un dolor en un tejido y me va a seguir molestando. Yo me voy a buscar las estrategias para encontrar el placer y el disfrute de otra forma, ¿no? Y ahí también nosotros hacemos, o creo que hacemos una labor importante cuando con ese dolor una mujer te viene a consulta y de repente, pues lo que dices tú, ¿no? Le empiezas a abrir un poquito el abanico y empieza su creatividad a moverse y a decir, ostras, pues es que fíjate la de opciones y la de posibilidades que tengo. Claro, qué bonito eso, Y ¿eh? es muy bonito, es muy bonito. Yo creo que por eso el ámbito de la fisiosexología a mí me tiene enamorada la fisiosexología. Por eso, porque al final es eh, que la mujer, bueno, yo porque trabajo más con mujer, ¿no? Pero también podríamos encontrar disfunciones sexuales a nivel de hombre. Y también las trabajamos de fisio. Pero que la mujer se vuelva a reconectar con su cuerpo y vuelva a sentir que ama su cuerpo, ¿no? Y que le deja de sentir ese rechazo, es una experiencia súper bonita. Tanto para tú que estás ahí acompañando, que simplemente estás acompañando, y para la mujer. O sea, es alucinante. Hay un libro, ay, no me acuerdo cómo se llama, el de Pilar Pons, Ujú. eh, Ay, sí lo he no visto, me acuerdo fíjate. cómo se llama, que habla de vaginismo, ¿no? Que sería como otra etiqueta de la que podemos hablar, que habla de casos de vivencias de mujeres que han sufrido el vaginismo y que lo han superado. Y es espectacular lo que cuenta, o sea, los testimonios, pues eso, esa sensación de volver a conectarte con tu cuerpo, de volver a conectar con el placer, de ir quitando el miedo, ¿no? Porque en el vaginismo hay un factor muy grande que es el miedo, que va asociado mucho a la disfunción. Digamos que en la dispareunia tendríamos dolor, ¿no? Solo, por Ujú. decirlo de alguna manera, y en el vaginismo hay una respuesta involuntaria del cuerpo para cerrar la musculatura y que no se permita la penetración o introducir, aunque sea el dedito a nivel vaginal. Entonces, ahí hay un componente emocional muy grande, que es el miedo. Y ahí es donde está esa parte en la que hay un trabajazo en equipo con psicólogos y sexólogos súper importante. Porque por mucho que yo mejore un tejido, si ese miedo está, ese miedo hay que tratarlo. O a la Totalmente, inversa, claro. claro. Ujú. Sí, sí. Y esto hay que acompañarlo desde esos dos diferentes, bueno, desde todos los diferentes puntos de vista de, como profesionales de la salud que podemos encontrar. Y, joder, ahora estaba pensando yo ahora en una paciente que tengo, que bueno, no, o sea, es un montón de cosas, todas relacionadas con el dolor. Y no sé si a ti te ha pasado, pero ella encima es psicóloga, pero no ejerce desde hace mucho tiempo. Y tiene un rechazo muy fuerte a entrar en terapia psicológica. Y guau, yo hay momentos en los que digo, bueno, vamos a ir con toda la calma del mundo, pero tienes que tener en cuenta que yo no soy psicóloga, entonces a mí hay cosas que se Claro. me van a quedar grandes. Yo te acompaño con todo el amor del mundo y tal, pero claro, no sé hasta qué punto vamos a poder llegar y te doy todos los recursos que tengo, pero no sé hasta qué punto voy a poder llegar y yo encantadísima de la vida te busco alguna persona que crea que vaya a ser adecuada para ti, ¿no? Pero, bueno, no sé, ¿a ti te ha pasado alguna vez el tema porque yo es la primera vez creo que me lo encuentro, el rechazo así a la terapia psicológica tan de frente. No, yo rechazo tanto, no. Lo que sí que he vivenciado es varios casos de mujeres que venían rebotadas de especialistas, mm, las dos con casos de vaginismo, ¿vale? Y, y entonces venían las dos, pues eso, habían hecho su historia personal por diferentes especialidades, habían trabajado con sexología
y habían trabajado con psicología, pero claro, la parte física no la habían tratado nunca. Entonces, por mucho que trabajaban la parte más emocional, la parte física no mejoraba. Entonces, claro, ellas no notaban mejoría, no notaban que pudieran ir avanzando en su plan de tratamiento. Entonces, no un rechazo, pero sí que cuando yo empezaba a trabajar la parte más física y las hablaba de buscar una derivación para buscar ese acompañamiento también, que fuera un trabajo en equipo, no que hagamos esto y luego vayamos a psicología o de psicología y luego hagamos esto, sino que se esté dando el estar integrando también emocional y psicológicamente lo que se está viviendo en el cuerpo, que es algo que me parece súper importante en este tipo de disfunciones. Y entonces, en esos dos casos, me rechazaban el introducir la parte más de psicología o de sexología dentro de la terapia de fisio. Porque como no les había ido bien, lo que ya tenían integrado es que no las iba a venir bien y que entonces, no sé cómo explicarlo, como que entonces no les daba credibilidad lo que pudiera estar pasando en el cuerpo. Necesitaban experimentar más la parte física, por decirlo de alguna manera. Porque los otros sabían que no las iba a valer. O sea, ya se habían generado la creencia de que otro no iba a valer porque no había valido. Habría valido. El problema es que no era lo suficiente. O sea, que había una causa física y fisiológica que había que tratar. Pero que, claro, cuando juntas las dos cosas, ¡buah! El resultado es espectacular y la evolución es espectacular. Pero en esos dos casos sí me ha pasado. En otros casos no. En otros casos sí que han trabajado a la par con sexólogos o con psicólogos y, claro, han sido tratamientos maravillosos de poquitas sesiones, de todo súper, integrarlo súper rápido, hablarlas enseguida, gestionar muy bien las emociones y que entonces el proceso que se estaba viviendo en el cuerpo, enseguida eran capaces ellas, por ejemplo, de reproducirlo en casa, de seguir con tratamiento domiciliario, pues porque toda esa parte más emocional pues ya no la tenían tan latente y entonces cuando trabajaban con dilatadores en casa o con masaje ya lo llevaban como muy puesto en el cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como muy conectado a algo positivo. Pues sí, la importancia al final de lo que estamos diciendo todo el rato, de ese tratamiento pluri o multidisciplinar y transversal. Y además, que yo estoy muy a favor de, bueno, no es que esté muy a favor, es que creo que tiene que ser así, de que nos comuniquemos los profesionales también, que no hace falta tampoco que no vayamos a tomar un café, que oye, bienvenido sea también, pero en el momento dado, oye, pues yo veo esto y en qué punto estamos, ¿no? Que si tienes un equipo con el que trabajas y ya está integrado, pero bueno, yo, Genial, pero por tiene ejemplo, que funcionar. claro, yo, por ejemplo, tengo profesionales que no estamos trabajando en un equipo que esté integrado en el mismo sitio, en el mismo centro o lo que sea, pero sí que A ver. políticas de privacidad en medio, que sé cómo trabajan, ¿no? Entonces, hasta cierto punto nos es fácil al final comunicarnos y llegar a puntos de en común, sobre todo de cara a la mejora de la paciente, que eso es lo que al final nos interesa a todos. Claro, ese es el objetivo. El objetivo es ese. Yo te hago un informe, tú me haces un informe, pero porque al final el objetivo y el foco está puesto en el paciente. Y lo que tenemos que hacer y lo que nos sale a todos es hacer lo mejor para el paciente, pero claro, cada uno tenemos nuestras limitaciones. O sea, yo no soy psicólogo, ni sexólogo, yo no te puedo dirigir ni ayudar en eso. Pero sí que si le cuento a un especialista, oye, yo estoy viendo esto, pues fíjate, jo, qué interesante, porque cuando yo trabajo en consulta puedo meter esto que tú estás trabajando y que también vayamos un poquito a la par. Y claro, el beneficiado 100% es el paciente, que va a trabajar ahí y se trabaja la parte integral de la persona, ¿no? Que yo soy muy cansina con eso, porque considero que se nos olvida muchas veces que al final no estás trabajando con un perineo, estás trabajando con una emoción, estás trabajando con una persona que tiene todas esas partes y que cuando salga por la puerta tiene su vida, tiene que poder llevar en su vida algo que está pasándole en su cuerpo y en su historia personal, ¿no? Y en su salud.
y tenemos que buscar la mejor manera de que pueda convivir con ello de la forma más amorosa y más respetuosa para mejorar más o para tener recursos a la hora de cuidar su salud. Efectivamente. Al final yo soy fan del autocuidado desde que, ¿cómo? Ay, no me acuerdo yo la frase que siempre digo ahora, del que al final seamos capaces nosotras mismas de, sí, digo autosuficiencia perineal, pero bueno, me sirve para todo lo demás. Pues eso, llegar a tener una autosuficiencia en el autocuidado, en el auto lo que quieras, y eso al final, cuando te acompañan, que ojalá nos acompañaran a todos desde que somos chiquititos para este tipo de cosas, ¿no? Pues es que es mucho más fácil y al final generalmente agradecido, ¿no? Entiendo que efectivamente, sobre todo si nunca te has encontrado con nada de esto y de repente te pasa y no tienes contactos y empiezas a buscar información, te llegan 1.000 millones de profesionales. Por suerte, pues ahora tenemos todo este tipo de vídeos que empiezas a ver y puedes conectar más con una persona o con otra, puedes ver que efectivamente tiene tu tipo de visión sobre la vida, la patología o lo que sea, y puede ser más fácil, ¿no? Pero que también puede ser complicado. Porque a mí me ha pasado buscando algún profesional, pues en algún momento de terapia psicológica, por ejemplo, es como, joder, ¿con quién empiezo yo? ¿Quién me guía, no? Entonces, a lo mejor a mí me llegan muchas personas preguntándome, oye, me pasa esto y tal y cual, y o por zona, o porque no es mi campo, por lo que sea, es como, bueno, pues puedo derivarte a una persona que crea que te pueda ayudar. Ujú. Entonces, para eso también estamos en un momento dado. Y por suerte cada vez hay más información en todo esto. Mm, sí, el conectar. Es que es muy difícil conectar. Yo lo que veo con este tipo de disfunción es que estamos tocando una cosa muy íntima. Tienes que sentirte a gusto con el profesional con el que trabajas. Uh -huh. Tienes que sentir que puedes generar un vínculo, que no, que hay una igualdad, o sea, porque estoy trabajando una cosa tan íntima que la persona con la que estoy trabajando tiene tiene que tener la humildad de estar conmigo, ¿no? O sea, yo lo veo así. Y empatizar, sobre todo empatizar. Y a lo mejor es verdad que al final la gente los profesionales que nos dedicamos a este área, tenemos esa mirada, o sea, es que es imposible que no trabajemos desde la empatía y el respeto porque sabemos lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces directamente te pones el clic de que tengo que estar, o sea, que te nace, ¿no? Porque nos toca, y nuevamente va asociado a lo que hablábamos en la primera reunión que hicimos, ¿no? Que va también muy asociado a nuestras propias vivencias personales y por eso conectamos mucho con el paciente. Pero cuando tú eres un paciente que tienes una disfunción y estás buscando un especialista, ostras, ¿y a dónde vas? Que te genera Claro. esa seguridad. Tienes que conocer a mucha gente y que digas, jo, pues mira, me apetece empezar con esta persona o que te dé una información que te valga y que te ayude a sentirte seguro, ¿no? Sobre todo en la primera sesión que siempre se va con mucho miedo y eh, con mucha duda de a dónde voy, cómo me van a tratar, cómo va a ser esto de tratamiento, cómo va a ser, pues es muy complicado como persona encontrar a alguien. Sí, sí, sí. Que luego lo vas a Total. encontrar, pero el primer paso, ostras. Sí, efectivamente. Ay, ¿qué iba a decir yo que se me ha ido? Ay, Ahora hablemos, así, chica. ya, que el tema de la empatía, yo creo que es una suerte en cuanto a los fisios, que al final todo lo práctico, hay, yo creo que pocas cosas hay que no practiquemos entre nosotros. Entonces, al final, eso te lleva. Pocas cosas no, ninguna, María. Es que no sé, estaba pensando, no sé si en el EPTE y en el EPI, en estas cosas, se practica entre ellos, porque a lo mejor eso es un poco heavy, no sé, y yo no he hecho formación de esto, ¿no? Ah, Pero, por ejemplo, en punción seca sí que he hecho formación y sí. nos hemos pinchado unos a otros y sales de allí diciendo, pues, ¿qué necesidad tenía yo de esto? Pero bueno. Eh, y otra serie de cosas que, además, como Pero normalmente hacemos, la tienes formación que es intensiva. tenerla. Sí, claro, sí, sí, es que creo que Porque yo es, no creo sé que es si pincho que fundamental. estés sintiendo. Es fundamental, claro. Fundamental. Porque eso, además, sales con,
con la sensación que va a tener el paciente a veces a lo burro, porque has tenido una formación en un fin de semana, en 2 días, condensada para ver técnicas en todas las articulaciones, partes del cuerpo, zonas y no sé qué, que al final encima te acaban revolviendo, ¿no? Porque de repente te mueven cosas que ni siquiera sabías tú que estaban por ahí. Entonces, creo que eso es una ventaja de la fisioterapia. Y, y no pasa en otras profesiones de la salud. Entonces, creo que nos puede resultar a nosotros muy fácil desarrollar esa empatía en base a lo que vivimos en nuestras propias prácticas, ¿no? Y creo que es algo de lo que debemos aprovecharnos en el sentido de desarrollar todavía más toda la empatía, tranquilidad, sensibilidad, escucha al paciente para primero validar lo que le está pasando, porque es otra de las cosas que pasa, ¿no? Con todo esto del dolor invisible en las mujeres, que no se nos valida, ¿no? Es como, es que ese dolor que tiene no existe. ¿Cómo que no? Si lo tengo, existe. Y para luego poder hacer ese vínculo del que hablabas tú, que me parece fundamental, lo que nosotros trabajamos por lo menos, es que, o sea, me parece también que es muy bonito hacer un vínculo cuando estás vendiendo un zapato, por ejemplo, ¿no? Porque al final vas a poder atender mejor a ese cliente que tienes delante y que al final somos todos seres humanos y que nos gusta conectar, pero es que a lo que nosotros nos dedicamos es que es fundamental, fundamental. Sí, es fundamental y necesitamos visibilizarlo. O sea, para que también las mujeres tengan esa tranquilidad. Sí, les he dicho a las chicas que ahora las leíamos. Ah, vale. Sí, yo tengo ahí el chip las leemos y de contar lo que quiero contar de los dilatadores que no se me olvide. Sí, sí, que al final no leamos. Vale, a ver qué decían por aquí las chicas. Bueno, chicas que entiendo que son chicas, pero porque yo me lo he inventado. Muchísimas gracias a vosotras por escucharnos y por estar ahí. Y la idea es que también, pues que lo que nosotros divulgamos, que vosotras también lo compartáis, ¿no? Y que no se nos quede aquí. O sea, que si compartir el vídeo, compartir la información o simplemente en una charla, en un café, contárselo a nuestras amigas. Es un poco, yo creo que es un poco también lo que las fisios de suelo pélvico hacemos, que tocamos esa parte de mujer más, de compartir y nos pasamos la vida colaborando unas con otras y no sé qué. Es un poco la magia que tiene todo el ámbito de la fisioterapia del suelo pélvico, que nos apoyamos mucho unas en otras para, pues eso, pues para crecer y porque es que al final son temas que nos tocan tanto como mujeres que es inevitable empatizar y compartir y divulgar y querer dar esa información a todo el mundo que podamos. Sí, 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 ves mis reuniones con amigas y son al final, sacamos temas de este estilo. Todo el rato. Y es muy divertido además. Porque también lo necesitamos, porque las mujeres necesitamos hacer tribu. Sí. Y lo necesitamos. Ahí me he salido de la conversación y no lo veo ahora. A ver, que yo había visto algo de Olga que comentaba, el desconocimiento sobre este tema es enorme. Yo llegué a la fisioterapia de suelo pélvico de casualidad y cuando el tratamiento médico no me funcionaba. Sí, es lo que comentábamos también al principio, que yo no sé si falta, no sé, lo mismo habría que poner una asignatura transversal en las universidades en las que nos juntemos profesionales de la salud y nos enteremos de qué hacemos unos y otros, ¿no? sería muy importante. Sería súper interesante. O sea, yo tengo una amiga psicóloga que es profe en una universidad y ella tiene una asignatura transversal como de autocuidado y tal. Pues dentro de esa asignatura también que nos contemos un poco la vida de lo que hacemos unos y lo que hacemos otros, ¿no? Porque, pues eso, es que es lo que he comentado ya al principio, que el desconocido. Yo, por suerte, cada vez me encuentro, y además que yo aquí en Instagram me he alucinado con la comunidad que hay de gente súper válida, con mogollón de recursos a nivel de diferentes profesionales sanitarios y con una visión, pues como la que tenemos tú y yo, resumiendo. Cosa que si fuera de esto, pues yo te pregunto a ti en un momento dado, oye, ¿conoces a alguien que? Pero al final la red es como más limitada, ¿no? Entonces, joder, me parece un puntazo. Sí,
Sí, yo tengo la suerte, que yo lo digo siempre y no me canso de decirlo, de que, bueno, yo estoy ya en Madrid, estoy en Rivas, y tengo la suerte gigantesca de que aquí hay una comunidad entre los matronas, los pediatras, eh, los fisios, de conectarnos unos con otros, de preguntarnos, la verdad yo tengo una suerte Qué increíble, bonito. porque de decir, tengo una duda de algo que no es mío, ¿eh? Y tengo una matrona a la que llamar y decir, oye, mira, tengo una mamá que me pasa esto, ¿qué puede ser? Que no sé qué, ¿te la puedo mandar? Y te la cogen, la miran, o sea, el cuidado que se hace a la mujer y al niño es maravilloso, es Qué bonito. maravilloso. Qué bonito, qué bonito. A mí eso me sigue costando. De hecho, hace poco derivé a una paciente a un médico que además yo no le conocía, pero me lo habían recomendado, que es majísimo y tal, y se encontró, yo no sé si es que el hombre tenía un mal día o qué le pasó, pero se encontró con todo lo contrario, que fue muy borde con ella y fue como, ay, chica, lo siento, pero, joder, qué pena, estas cositas. Ya, Y sí. dice Olga también que lo peor es que mi gine me dijo que no merecía la pena que me gastara el dinero en fisio. Pues nada, tú me dirás, Olga, si te ha merecido la pena o no te ha merecido la pena, que yo ya me sé la respuesta, pero es que ¿qué necesidad tenemos de desprestigiar a otros profesionales cuando ni siquiera conocemos? Claro. Qué pena, qué Y en pena, qué pediatría pena. nos pasa lo mismo, ¿eh? Sí, En pediatría nos pasa lo mismo. Pero ya. bueno, yo creo que ahí está también la parte como paciente, pues eso, vuelve a lo mismo, que hagamos red y que entre nosotras nos apoyemos y que entre nosotras digamos, pues a mí esto me ha ido fenomenal, que a lo mejor a otra persona no le va fenomenal o no eres el terapeuta que tiene que trabajar con él, porque esto lo usa así. Luego una cosa que a mí me vale y me va fenomenal, a lo mejor a otra persona es otro profesional que tiene que trabajar con ella, otro terapeuta, porque trabaja desde otra mirada que le encaja más, ¿no? Pero que por lo menos entre nosotros nos vayamos compartiendo esa información y que ya les empezará a llegar a los sanitarios, que también eso es importante. Claro, eso es muy bonito, cuando desde una paciente o desde muchas pacientes, ¿no? Le llega al mismo sanitario como, oye, es que estoy yendo aquí y me han resuelto esto o he encontrado pues un tratamiento o lo que sea, ¿no? Y dice Olga, de hecho, confirma muchísimo, por un unido me entró y por otro me salió. Además, yo soy quien mejor decide en qué gastar mi dinero. Por Claro, es que supuesto. esa es otra, ¿no? El Es tu paternalismo dinero y tu cuerpo. de decir, no, no hagas esto porque yo sé más que tú. Por favor. Mm. En fin. Bueno, cuéntalo de los Nos deben quedar dilatadores, que al unos minutitos. final, Cuento lo de los dilatadores que me quedo con las ganas. sí, no sé, ¿Vale? Esto es esto una cuestión. me imagino que me Te avisa, ¿no? avisará. Te Cuando queda avisa cuando poco. queden unos segundicos. Vale, yo luego solo tengo que finalizar y ya está. Eso es. La primera Y vez que estoy guardar. haciendo aquí. Y guardar. Lo que pasa es que Finalizar, no te va a dejar guardarlo en Instagram TV. Bueno, esto luego te lo cuento. vale. Bueno, lo de los dilatadores es una cosa que cuando hablamos de vaginismo, sobre todo, es algo que enseguida os hablan de ello, ¿no? A nivel de gines o a nivel de matronas o el profesional con el que estéis trabajando. Entonces, los dilatadores son una herramienta que utilizamos para flexibilizar el tejido, tanto a nivel de piel, de mucosa, como musculatura, ¿no? Vale. El tema está en que, como toda herramienta terapéutica, tiene que trabajarse con un objetivo terapéutico y de una determinada manera. Y lo que es que yo me encuentro en consulta y es lo que me toca y por eso me parecía que era importante y me apetecía recalcarlo mucho hoy, es el hecho de que los dilatadores tienen que usarse de una determinada forma y con un respeto al cuerpo, como toda la conversación que estamos hablando, ¿no? Todo tiene que ser con un objetivo y con un respeto al cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Que he tenido muchas mujeres en consulta con vaginismo, con diagnóstico de vaginismo, o sin diagnóstico que no podían tener relaciones con penetración, con el uso de dilatadores, haciéndose mucho daño y generando mucha más patología o mucha más disfunción por el hecho de intentar colocarse un dispositivo que no estaban preparadas para utilizar. Entonces, los dilatadores son una herramienta maravillosa, pero hay que trabajarlos de una determinada manera. Entonces, muchas veces la idea de estas mujeres que me ha pasado ha sido o por prescripción ginecológica, de cómprate dilatadores y te los vas poniendo,
O por, como no sé qué me pasa y miro en internet me habla de que existe una cosa que se llaman dilatadores y que lo que va a hacer es que va a hacer que mi vagina se abra, ¿no? Y me los compro. Y ojo, por favor, eso no lo hagáis. O sea, poneros en manos de un especialista. Preguntar mucho. Si los tenéis, ir a consulta con ellos, ¿sabes? O sea, que al final que busquéis el apoyo de un profesional a la hora de trabajar con ello, que no lo vivenciéis en silencio y eh, que no lo hagamos todo un poco en plan en el tabú de la disfunción que es y... Quedan 10 segundos. 10 segundos. Pues eso.